ejercicio número 18 de potencial eléctrico. En la misma, a través del ejemplo de un tubo de rayos catódicos, se plantean dos placas, las cuales generan un campo eléctrico. Esas placas, dentro de esas placas hay un protón, el cual está sometido a una velocidad inicial V sub 0 de manera horizontal. Se dan como datos el campo eléctrico y esa velocidad. El punto A plantea cuánto se desvía del eje X ese protón al salir de ambas placas, es decir, cuánto va a variar en esta línea de acción. Por considerarse una carga positiva y el campo eléctrico hacia abajo, la dirección que va a tomar esta partícula, ¿cuál debería ser? Exactamente, debería ir hacia abajo con un movimiento acelerado en I. Para calcular entonces lo que vamos a hacer es este valor de I1, es plantear las ecuaciones del movimiento. En el eje X sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, cuya ecuación de movimientos podemos definirla de esta manera, y en el eje Y es un movimiento uniformemente acelerado, cuya ecuación de movimiento es esta. Volvemos entonces al eje X para tratar de analizar los valores. Evidentemente la posición inicial vale 0, y nos queda X igual a V sub 0 por T. Es decir, que de esta forma nosotros podríamos obtener el valor del tiempo, que es el tiempo que demoraría en recorrer la partícula de un extremo a otro extremo de la placa. De esa manera, sabiendo este tiempo, es el mismo tiempo en que la partícula se va a desviar en el eje Y. Entonces, con este tiempo que podemos calcular, vamos a analizar la posición del valor de I1. Sabemos que la posición inicial es 0, tomando como referencia el centro, la velocidad inicial también va a ser 0, y la aceleración va a ser negativa en el sentido de los ejes que estamos tomando nosotros, que es hacia abajo. Esta aceleración la podemos calcular tomando en cuenta las consideraciones de fuerza que ya hemos visto en otros ejercicios. Es decir, por un lado, sabemos que la aceleración la podemos obtener por Newton igual a fuerza sobre masa, y sabemos que esa fuerza, como es eléctrica, se puede interpretar como una carga por un campo eléctrico. Para este caso, entonces lo vamos a tener en cuenta que la carga y el campo eléctrico van a ser tomados como valor absoluto para facilitar su cálculo, ya que todo el sentido de signos lo hacemos desde nuestro propio análisis del dibujo. De esta manera hemos obtenido el valor de I1. El punto B plantea con qué ángulo con respecto al eje X va a estar saliendo en la velocidad esa placa. Y acá se plantea el segundo análisis del problema. Ya sabemos que el movimiento de I entre las placas fue acelerado en el eje Y. Ahora, a partir de este punto, ¿qué es lo que sucede con nuestra partícula? Como verán, a partir de que sale de las placas, el movimiento parecería ser recto. ¿Y esto por qué está dado? Está dado justamente por la ausencia de campo eléctrico, es decir, la ausencia de una fuerza generada por el campo eléctrico que permita una perturbación de esa carga en algún sentido. Al no haber fuerzas que alteren, ya sea en el eje X que ya viene y en el eje Y, el movimiento va a ser rectilíneo uniforme. Entonces, el valor de la velocidad y el ángulo que tenga en este punto de salida va a ser el que va a continuar en el resto de la trayectoria. ¿Cómo calcular este valor? Que evidentemente es tangente a la trayectoria en este punto.
Vamos a tomarlo de manera grande y tomarlos en coordenadas X e Y. Para eso sabemos que la coordenada de velocidad de X es constante, porque es velocidad uniforme, y la velocidad de Y es la que hemos calculado originalmente en el punto a la salida de las placas, que podemos volverla a calcular como lo vemos. De esta manera, velocidad Y, en función de la aceleración, es este valor. Obviamente, por la arcotangente podemos calcular el ángulo, que es el valor que vemos en el dibujo. En el punto C plantea la distancia a que esta partícula va a estar pegando sobre una pantalla situada a 12 centímetros del extremo de las placas. Es decir, esta es el recorrido de la partícula y lo que nos va a solicitar es cuánto se aleja del centro de ambas placas. Ya hemos visto que esta parte del movimiento, una vez que sale de las placas, es un movimiento rectilíneo, es decir que la ecuación en I también va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Planteando la ecuación para I2, vemos que la posición inicial es I1, que es esta distancia que calculamos acá, con una velocidad inicial I1 y un tiempo T2. Este tiempo, que no lo conocemos, sí podemos definirlo como igual a dos tiempos T1. ¿Qué significa esto? Que T1 es el tiempo que la placa recorre, que la partícula protón recorría en toda la placa. O sea, los 6 centímetros, para recorrer 6 centímetros le ponía un tiempo T1. Es decir, que estos 6 centímetros les va a recorrer otros tiempos T1, y por consiguiente, cada 6 centímetros tengo ese tiempo T1 igual al de la placa, porque estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. De manera tal que al tener el doble de distancia, tengo el doble de tiempo que voy a demorar en llegar. O sea que tengo un T1 y otro T1, lo que equivale a 2T1. Bueno, el cálculo de esto me va a terminar dando la distancia que yo necesito para el punto C. De esta manera terminaría el ejercicio.